Bueno, las últimas semanas hemos estado hablando acerca de conquista y hemos estado en el libro de Josué mirando solamente el capítulo 1 y, y hemos aprendido varias cosas ahí, varias cosas que Dios le dijo a Josué que son importantes para nosotros. Estamos viviendo, hermanos, en, en tiempos diferentes de los que jamás hemos vivido en nuestra vida. Yo tengo 63 años de edad, nunca recuerdo, ni siquiera me imaginé que íbamos a estar viviendo días como los que estamos viviendo. Me recuerdo también que al principio del año tuvimos una palabra, en verdad al fin del año, cuando estábamos despidiendo el año, tuvimos una palabra que Dios nos dio aquí y nos dijo que este año iban a venir tormentas fuertes a través de todo el mundo y que nosotros tuviéramos cuidado de no poner tanta atención a esas tormentas fuertes que iban a venir al mundo, que iban a venir en el mundo político, en naciones, que no iba a haber nación del mundo que no iba a ser tocada, y que nosotros fijáramos nuestra mirada porque Él mismo también iba a ser una tormenta del mover suyo que iba a tocar a cada nación en el mundo, y que no nos distrayéramos tanto con las cosas que están en el mundo, que no pusiéramos atención a lo que Él está haciendo. Cuando leemos el libro de Josué, nosotros estamos leyendo un libro de transición, y transiciones nunca son fáciles. Cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nunca es fácil. Recuerdo hace años estaba en Cristo para las Naciones en un servicio que ellos estaban teniendo ahí, y habló el pastor Ricky Rush de Inspiring Body of Christ Church aquí en Dallas, un morenito. Y él estaba hablando y él dice que en una ocasión él iba en un vuelo y de repente el vuelo se ponía muy turbulento. Dice que empezaba a temblar el avión. A veces los que han ido en vuelos, que han sentido turbulencia, saben de qué estoy hablando. Y él dice que le preguntó a la aeromoza, al stewardess, y le dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos sintiendo tanta turbulencia? Y le dijo, es que el vuelo va subiendo. Y cada vez que el vuelo sube de una etapa a otra etapa, hay turbulencia. Y dijo él que así es la vida cristiana. Cuando Dios te quiere elevar a otro nivel, va a haber turbulencia. Las turbulencias pueden venir de muchas cosas, en muchas formas diferentes. A veces que simplemente Dios nos quiere despertar, nos hemos adormecido en nuestra vida cristiana, hemos llegado a un punto de estancamiento y Dios no nos quiere allí. No hubiera ningún problema de que el cristiano llegara a un nivel y se quedara allí si no tuviéramos un enemigo. Pero el problema es que tenemos un enemigo que siempre está haciendo estrategias contra nosotros, siempre está buscando cómo hacernos tropezar, siempre está buscando cómo desanimarnos, cómo hacernos retroceder, cómo murmurar. Y es peligroso para un cristiano que se quede estancado en un solo lugar porque es presa fácil para el enemigo. Entonces Dios usa diferentes cosas para transicionarnos de un lugar a otro lugar. El problema es que nosotros peleamos la transición muchas veces. No queremos, porque entrar a un nivel nuevo, entrar a una etapa nueva, es entrar a áreas que no conocemos. ¿Quién nos entrenó para vivir en una generación como esta? ¿Quién iba a pensar que en cuestión de 20 años esta nación iba prácticamente a abandonar todos sus preceptos cristianos y convertirse en una nación pagana? Pero en esos tiempos estamos viviendo. Entonces, el pueblo de Israel lo podemos ver en etapas. Los rabinos dividen la vida de Moisés en 3 etapas. Y no, claro, aquí Moisés ya murió, pero dividen su vida en 3 etapas. Su vida en Egipto, 40 años, su vida en el desierto, 40 años, y su vida guiando al pueblo de Israel en la tierra prometida, 40 años. El hombre vivió 120 años.
Y esta generación de la cual estamos viendo que es una nueva generación, es importante ver la generación anterior porque una generación influencia a otra. Amén. Para bien o para mal. Y entonces vemos la generación que salió de Egipto era una generación de esclavos. La generación que anduvo en el desierto esos 40 años se convirtieron de una generación de esclavos a una generación de rebeldes. Y eso es triste, porque nunca abrazaron las cosas por fe. La Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Nosotros andamos por fe y no por vista. Cuando la cosa se vuelve y empezamos a andar por vista y no por fe, es cuando el cristiano entra en problemas. Entonces esa generación, por no creerle a Dios, no todos los atributos que tenían eran malos. Los hombres eran hombres guerreros. Lo vemos aquí en Josué, cuando Dios habla de esa generación que murió, dice que murieron los hombres de guerra. Eran hombres que aprendieron a hacer guerra en el desierto, peleando contra los enemigos que los querían destruir. Pero era una generación rebelde que no le creyeron a Dios. Ahora entramos en una generación nueva, que esta generación que había crecido caminando en el desierto, ¿okay? Era todo lo que ellos conocían, caminar en el desierto, caminar en el desierto. Ahora de repente llegan al momento de recibir la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una tierra que fluye leche y miel. Y están ellos a punto de tomar esa tierra, y entonces Dios tiene que hacer cosas en ellos. El primero que tiene que preparar siempre es el líder. Dios le tiene que estar hablando al líder. El líder tiene que estar escuchando de Dios. El líder tiene que estar conectado con Dios. El líder tiene que agarrar su identidad de Dios mismo. El líder es no lo que el mundo dice que es, no lo que su propia mente dice que es. El líder es lo que Dios dice que es. Pero él lo tiene que creer. Él tiene que descartar todas esas ideas del fracaso que ha visto en generaciones anteriores, y él tiene que creer lo que Dios le dice. Y Dios lo primero que hace es que comienza a preparar el líder, que en este caso es Josué, Joshua. Now hay aquí algunas semejanzas paralelos. Moisés, que representa la ley, nunca les pudo dar la tierra prometida, pero Joshua, su nombre mismo es Jesús. Es Yeshua, y ese es el nombre de Jesús. Y entonces hay un simbolismo ahí, un paralelo, porque el líder nuestro también es Yeshua, el Hijo de Dios. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro líder, pero luego Dios nos prepara a nosotros para también tomar cargo y mover nuestras familias y nuestras iglesias adelante. Yo estaba hablando con mi esposa anoche, porque Dios trata conmigo, y andaba yo ya por días con un pensamiento metido en la cabeza. Y yo no sé qué tanto de ustedes se les meten cosas en la cabeza. ¿Ok? No cosas malas, ¿ok? En este caso era algo bueno, pero yo estaba pensando dentro de mí, ¿por qué el libro de Proverbios, que habla de sabiduría, acaba hablando de la mujer? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿Verdad? ¿Por qué el libro habla tanto de sabiduría y luego de repente termina hablando de la mujer? Y traía yo ese pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué Dios lo puso así? Now, las mujeres están empezando ya a levantarse el cuello. It's okay. All right. Pero me puse a pensar y estaba hablando con mi esposa y le dije, Nina, ¿sabes tú que cuando el libro de Proverbios comienza a hablar acerca de la sabiduría, en inglés nomás pronuncia la palabra wisdom, pero es una palabra femenina, y en el castellano
En español, a nosotros se nos traduce femenina, la sabiduría, no el sabidurío. Es la sabiduría. Y el libro de Proverbios habla de la sabiduría femenino, ¿verdad? Con el verbo femenino, con la descripción femenina. La sabiduría, la sabiduría, la sabiduría. Y termina hablando de ¿qué? De una mujer. Entonces la Biblia habla de buscar sabiduría, de adquirir sabiduría, que la sabiduría se para en las calles y clama a los simples que le escuchen, ¿verdad? Y clama, y el libro habla de la sabiduría y nos lo presenta en una luz femenina. Y luego la Biblia dice también que el que encuentra esposa encuentra algo bueno. Now, los hermanos están pensando, algunos, Dios se equivocó, ¿verdad? Dios nunca se equivoca. Hay misterios aquí que son claves para la conquista. Es más, la Biblia dice que un hombre no debe de ser diácono en la iglesia solo que esté casado. Y que una persona no debe de pastorear una iglesia solo que esté casado. ¿Por qué? ¿Por qué pone tanto énfasis Dios en esto? Bueno, cuando Dios creó al hombre, Dios no hizo a la mujer igual que al hombre. Al hombre lo hizo del polvo de la tierra, a la mujer no. A la mujer la sacó del mismo hombre. Dice que Dios durmió a Adán y lo cortó y le sacó un hueso. Nosotros lo traducimos costilla y por eso le decimos a la esposa mi costilla. ¿Ok? Pero en el hebreo no significa necesariamente que fue una costilla, sí significa que fue un hueso, pero la indicación era que era un hueso vivo, en el sentido de que traía carne y traía sangre cuando Dios lo sacó. Era parte del hombre. Y entonces Dios lo intentó así, Dios lo hizo intencionalmente así, porque para que los hombres podamos conquistar, necesitamos nuestras esposas. La Biblia dice que un reino dividido no puede permanecer. Cuando el hogar está dividido en las finanzas, en la disciplina a los hijos, en la asistencia a la iglesia, el enemigo va a trabajar ahí, en esas divisiones. Por eso la Biblia nos exhorta a nosotros que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestra ira. O sea, resuelve las diferencias, confróntalas. ¿Qué tanto de ustedes les gusta confrontar las cosas? Ni un dedito siquiera. A mí no me gusta confrontar las cosas, yo le voy a ser sincero, prefiero evitarlas, pero no se van a resolver simplemente porque las evitamos. Hay cosas que hay que confrontar, hay cosas que hay que hablar, hay que sentarnos y dialogar y hablar y resolver en el nombre de Jesús. Y necesitamos invitar al Espíritu Santo a que se siente con nosotros en la mesa cuando vamos a tener una discusión, cuando vamos a tener una plática, ¿verdad? Hay que invitarlo a Él que venga y que nos ayude. Y porque la unidad, un cordón de 2 o 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Yo le voy a decir algo. Han habido cosas que Dios me ha dicho que yo haga que parecen ser una locura. Y no me gusta pedir la opinión de nadie sobre lo que Dios me dijo, porque cuando yo les digo, quizás me van a decir, eso no fue Dios. Pero cuando voy a hacer algo y mi esposa me respalda, yo sé que voy a tener éxito. Cuando ella me dice, yo estoy contigo. Y recuerdo en una ocasión nosotros estábamos teniendo un problema con una persona en la iglesia y mi esposa le dijo a esa persona, le dijo, aunque Esteban vaya solo, yo lo acompaño. Y dije, that's it, that's all I need. Es todo lo que yo necesito. Y entonces están entrando a una etapa nueva. Van a cruzar el río Jordán que nunca han cruzado antes.
Van a entrar a una tierra que está repleta de ciudades, de reyes, de ejércitos y también de gigantes. Entre toda esta multitud, Dios ha escogido a Josué para que guíe al pueblo y lo lleve a la conquista. Lo prepara como Dios te ha estado preparando a ti. A veces la disciplina de Dios no es fácil. Dios nos tiene que despertar, como dije hace unos momentos, nos tiene que volver a la alerta. Estamos viviendo en tiempos donde es peligroso descuidarse ahorita, donde el enemigo está atacando como nunca ha atacado. Ahorita no es tiempo, y discúlpenme que les diga esto, pero ahorita no es tiempo para que los hombres se sientan y hagan sus pucheros cuando la esposa lo reprende o cuando algo no va bien. I'm gonna do that again. No, ahorita no es tiempo para eso. Ahorita es tiempo para nosotros levantarnos y pararnos firmes. Y entonces Dios escoge a este hombre, a Josué, lo prepara como Dios te ha escogido a ti. Y yo quisiera que por favor dejaras que eso penetrara en tu corazón. Dios te escogió a ti para este tiempo, para este momento, para tus hijos, para tu familia, para esta iglesia. Dios te escogió a ti. Dios mismo te escogió a ti. Dios, a través de la Biblia, ha tenido problemas con algunos hombres. Tuvo un problema con Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Lo llamó a través de una zarza que ardía y no se consumía, y subió Moisés al monte de Dios en curiosidad de ver aquello, una zarza que ardía y no se consumía, y Dios ahí lo encontró. Y Dios le dijo: yo he escuchado el clamor de mi pueblo en esclavitud en Egipto y te voy a mandar a ti para que lo saques de la esclavitud. Y Moisés dijo: no sé hablar. No sé hablar. Yo no. Algunos creen que Moisés era tartamudo. Y entonces yo me imagino a Moisés ahí. No, yo no. Y Dios trata con él y trata con él y trata con él y no quiere ir Moisés. Él no quiere regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque había tenido una mala experiencia en Egipto. ¿Se acuerdan que él trató de tomar las cosas en sus manos, trató de hacer las cosas a su manera y mató a un egipcio? Y luego lo enterró en la arena, pero lo encontraron y Moisés tuvo que huir por su vida. Entonces había tenido una mala experiencia en Egipto y ya no quería ir a Egipto. Ustedes se acuerdan que David tuvo una experiencia semejante. Él quería llevar el arca de donde estaba en el tabernáculo a Jerusalén para tener el arca de Dios cerca de él. Y no lo hizo como Dios dijo. El arca solamente se podía mover de un lugar a otro en los hombros de los sacerdotes. Si no saben lo que era el arca, era como una caja, como una castaña hecha de madera chapeada de oro, y tenía unos arcos en las esquinas y unas varas también chapeadas de oro, y allí la metían los sacerdotes. Iban dos enfrente y dos atrás cargando las varas, llevando el arca. Y David construyó un carro nuevo, una carreta nueva, y movió el arca de Dios en la carreta, y cuando la carreta le pegó a una piedra o a un hoyo y parecía que el arca se iba a caer, los que llevaban el arca extendieron la mano para sostenerla y Dios los mató. Y David dijo: ya no quiero llevar el arca. Había tenido una mala experiencia. Y a veces parece que hombres se desaniman porque han tenido un fracaso en el pasado, han intentado hacer algo y no les ha salido como querían que saliera, pero muchas veces es porque no hemos hecho las cosas como Dios nos manda, y luego estamos apoyados de cosas del pasado, de fracasos del pasado, y Dios tiene que romper eso de nosotros. Tiene que romper esa mentalidad de nosotros. Porque hay una victoria para ti. Hay un éxito para ti.
Yo te voy a decir que en esta generación no solamente quiere Dios que sobrevivas, Dios quiere que triunfes y que salgas arriba. Y entonces es un tiempo de cambio. Todos digan conmigo cambio. Voltea a su hermano y dígale, no tengas miedo al cambio cuando Dios está en él. Amén. Y no es fácil el cambio. A mí me gusta hacer las cosas por costumbre. Soy una persona de costumbre. En la noche, cuando me acuesto, pongo mis zapatos en la orilla de mi cama, conecto mi teléfono para cargarlo, lo pongo abajo de mi almohada, me acuesto, y hay veces que me llevo el cargador, me lo he llevado para otro lugar, y luego me acuesto y digo, y veo que falta el cargador, y luego digo, moví el cargador. Y nomás es caminar de aquí a allí, pero tengo que ir por el cargador. Y es nomás caminar de aquí a allí. Pero somos personas de costumbre y cuando se nos rompe la costumbre no nos gusta. Entonces Dios habla todavía a su iglesia y le dice, yo estoy haciendo algo nuevo. Porque parece que todo se está volviendo un caos, ¿no? Estaba yo leyendo, le estaba comentando a mi esposa un artículo en las noticias de una mujer que era sheriff en California y iba a arrestar a una persona, un criminal, y el hombre la golpeó y le quitó la pistola de ella, y le disparó para matarla. Y después de varios tiros la pistola se entrincó. Y lo capturaron al hombre, lo llevaron a corte, acusándolo de que quería matar a esta sheriff, a esta policía. Pusieron el video, ustedes saben que los carros de policía traen esa cámara de video, y salió todo en video. Y el jurado lo dejó ir libre. Le pusieron unos cargos muy livianos. Trató de matar a esta persona. ¿Y por qué? Porque en California hace unos años pasaron una ley que aunque una persona tenga odio contra la policía, aunque no quiera la policía, de todos modos la tienen que dejar sentarse en el jurado. Entonces ya no hay ley ahí. Ya no hay ley. Si eres un policía ya no tienes protección. Si estás haciendo tu trabajo, ya no hay protección. La ley está contra ti. Entonces, viviendo un tiempo así, y le digo a mi esposa, ¿en qué tiempos estamos viviendo? Y entonces, en todo esto, quiero que veamos algo en el capítulo 2. Vamos a irlo viendo así, porque ya hablé mucho, ¿verdad? Josué capítulo 2. Josué hijo de Nun, dice el verso 1. Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ok. ¿Qué tantos creen que esto es una casualidad? ¿Por qué no creen que es una casualidad? Que nomás ellos fueron a dar a la casa de la ramera. ¿Creen que era una casualidad? ¿Cuántos creen que era una casualidad? Levanten la mano. Algunos de ustedes no me van a contestar, no importa que les pregunte, ¿verdad? Okay. ¿Qué tantos de ustedes no creen que era una casualidad? Miren todas las manos que... A ver, déjenme ver otra vez, levántenla. ¿Qué tantos creen que no era una casualidad? ¿Por qué? Alguien dígame por qué. Porque Dios tenía un plan, ok, pero podía haber usado otra mujer. Podía haber sido otro hogar. A mí no tenía que haberlos mandado con una ramera. ¿Todavía creen que fue una casualidad? ¿No? I mean, it's a good answer. God had a plan. It's a good answer. Pero ¿qué tantos por qué no creen que fue una casualidad?
Maybe she was willing, okay. Okay, so quizás porque ella estaba dispuesta. ¿Sería la única persona en Jericó que estaba dispuesta? Okay, that's another good answer. Okay. ¿Por qué creen que esto no era una casualidad? Ok, Dios usa lo peor, dice la hermana Julie. Eso también es verdad. Okay, alguien más, dígame, ¿por qué no creen que esta es una casualidad? Yeah, but she says that everybody had heard in the city. So everyone heard, but that's another good answer. Okay. ¿Mande? Ok, porque ella creyó lo que Dios estaba haciendo, pero ella también dice que en el pueblo también creyeron y estaba el corazón de ellos desmayado. Ok, ok, esa también es una buena respuesta. Ok, aún en lo que estaba haciendo tenía temor. Smokey. Ok, Dios ya sabe de antemano. En cada ciudad, cada pueblo. Ok, that's another good answer, Smokey. Ok. ¿Alguien más tiene otra opinión? Esteban? Ok, ella está en la genealogía de Jesús, eso es verdad también, es otra buena respuesta. All right. Let me tell you what I think. Sí, lo que yo creo. ¿Por qué no era una casualidad? Porque Dios no hace casualidades. Todo lo que Dios hace, Él tiene un propósito. Now, ¿crees que es una casualidad que tú estés vivo ahorita? ¿Por qué? Porque Dios no hace casualidades. ¿Crees que es una casualidad que tú te casaste con la persona con quien estás casado? A veces mi esposa cuando la hago enojar me dice es que a lo mejor tú y yo no éramos el uno para el otro. Le digo, cancelado, le digo cancelado. Okay. Dios no hace casualidades. ¿Por qué van y entran en la casa de una ramera? ¿Por qué Dios escoge una ramera? Ustedes mismos lo han contestado. Dios tiene un propósito. Dios escoge lo peor. Nos puede enseñar a nosotros lo que puede hacer con lo peor. Que a Dios no le importan las reputaciones de nuestro pasado. A Dios solamente nos presenta oportunidades para tomar un nuevo futuro. Y esta oportunidad se le presenta a Rahab y no es por accidente. Dios así lo determinó. Así lo quiso. No, yo no sé qué cosas has hecho tú en el pasado, que el enemigo te sigue atormentando, atormentando, atormentando con el pasado, pero es tiempo que tú te levantes del pasado y lo dejes atrás en el pasado porque es donde debe de estar. Algunos dijeron que el problema que Dios tuvo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto es que Él lo sacó de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de ellos. ¿Y sabes que Dios está luchando para sacar a Egipto de nosotros? Los fracasos del pasado, las esclavitudes del pasado, los errores del pasado. Yes, ma'am. Were you going to say something, hermana Julie? Okay, I saw you motion with your hand. I said, when my wife usually does that, I know she's going to say something. So, okay. All right. So, una ramera, Dios escoge una ramera. Lo primero que vemos aquí, cuando Dios va a comenzar la conquista de la tierra y van a cruzar la tierra, la primera persona que Dios va a conquistar es una ramera. You gotta love God. Él no hace las cosas como nosotros. Dijo una vez un hombre, dijo, cuando Dios me escogió a mí, no metió la mano hasta el fondo del barril, levantó el barril y yo estaba abajo del barril. It's not about you, Rahab. It's about Jesus. Él nos escogió.
He chose us. Él nos escogió. Don't limit God. No limites a Dios. No te pares en el espejo y digas, Dios puede usar a cualquiera menos a mí. No digas, es que tú no sabes lo que yo he hecho, es que tú no sabes lo que a mí me falta. Yo no tengo la preparación. He oído tantas personas decirme, yo no tengo la preparación, yo no tengo la educación. Hermanos, yo les voy a confesar a ustedes, nomás no le divulguen por ahí, yo sé que ustedes guardan secretos. Yo no tengo educación formal. Yo soy graduado de high school, de LG Pinkston Fighting Vikings. Okay. Clase de 1978. Okay. Yo no tengo preparación formal. Hace años una organización que se llama Global Advance. Yo no sé qué tanto han oído de Global Advance. Es una organización internacional que entrena pastores. Me invitaron a mí a ir a entrenar pastores. ¿Usted sabe qué tan intimidado me sentía? Me acuerdo subir a la plataforma ahí en Jinotepe, Nicaragua. 200, 300 pastores ahí en asistencia. Y subirme a compartir. Y vi lo que Dios puede hacer con alguien que no está preparado. Porque aquí en esta esquina del altar Dios me enseñó cosas que yo nunca había visto. Las llevé a Nicaragua, las compartí ahí en Jinotepe. Vi a los pastores pasar llorando al altar. Hombres mucho mejor preparados que yo habían hablado antes de mí y hablaron después de mí. Y los pastores vinieron después de la sesión, me dijeron, por favor no te vayas, quédate a comer aquí con nosotros porque queremos hacerte preguntas de lo que Dios te ha enseñado a ti. Si ustedes quieren ver lo que Dios puede hacer con una persona que no tiene preparación, míreme a mí. Nos han invitado a la casa del gobernador en Texas, nos han invitado a la Casa Blanca. Nunca limites a Dios. Nunca. Yo les voy a confesar que yo todavía batallo con esto. Pero nunca limites a Dios. Dios puede poner en ti a través de su Santo Espíritu la sabiduría que tú necesitas. Solo necesitas creerle a Dios. Por favor, quisiera yo que hubiera alguien aquí en esta casa que le creyera a Dios. Que le crea a Dios. Entonces escoge una ramera. Yo no sé cómo serán las cosas en el cielo, pero me imagino un ángel mirando a otro ángel y dice, man, I never chose her. Y el ángel dice, me either, buddy. But don't say anything, because, God will hear us. I love Jesus. I love Jesus. Entonces lo primero que vemos, Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. Voltea a tu hermano y dile, Dios te escogió a ti. Y yo sé que no estás muy guapo, pero Dios te escogió a ti de todos modos. No le diga esa parte. Dios te escogió. Escoge una ramera. ¿Por qué? Y le estaba yo preguntando a Dios, ¿por qué escogiste la ramera? ¿Por qué escogiste la ramera? Y me dijo, porque yo quise. Dije, ok. Just because he wanted to. Él quiso, y Dios quiso escogerte a ti. La semana pasada me parece vimos ese verso donde Jesús dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Y los puse para que vayan y para que lleven mucho fruto y para que su fruto permanezca. That's Jesus hablando. Es Jesús hablando. Now, vamos al capítulo 3. Vamos a leer de los versos 1 al 4. Josué se levantó de mañana
Él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿En qué? ¿Menos de 4 meses vamos a estar ahí, los que vamos para Israel? ¿Algunos de ustedes ya han estado ahí? A ese lugar donde ellos llegaron. Ahí la bautizamos, Mendy, ¿se acuerda? Estaba el agua fría como hielo. Sí. Me daban ganas de preguntarle, ¿diezmas, Mendy? Do you love me, Mendy? Okay. So allí llegaron, vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. ¿Ok? So aquí está una clave para nosotros. Déjame hacerte una pregunta ahorita. ¿En quién tienes tus ojos puestos? ¿O en qué? ¿En quién o en qué tienes tus ojos puestos? La Biblia habla tanto de poner la mirada correctamente en Dios. So les dice el Señor a ellos, esta es una tierra nueva, este es un camino nuevo, esto es nuevo para ustedes. Nunca han caminado este camino, no lo saben, no lo conocen. Guarden en mente, este pueblo anduvo en el desierto dando vueltas. Yo me imagino los chiquillos preguntándole al papá, oye, papá, ¿no hace 2 años que pasamos por aquí? Sí, mijo, cállese, sígale. Aquí nos trae. 10 años después, oye, papá, ¿no pasamos por aquí cuando yo estaba ancina? Como dicen, ancina. Dice, cállese, ya le dije, siga caminando. Ya 40 años después va el hombre casado con sus hijos y todavía vienen los nietos y le dice, oye, abuelo, no pasamos por aquí. Cállese, le dije, es todo el camino que conocían. Y nosotros nos metemos en esta rutina de estos caminos de fracaso, caminos de fracaso, caminos de fracaso, caminos de fracaso, caminos de fracaso. Dios, el fracaso se acabó. Guarda tus ojos en Jesús. No pierdas el arca de vista, porque los sacerdotes y el arca que representan a Dios saben a dónde va. Dios sabe lo que está haciendo ahorita. Él sabe lo que está haciendo ahorita. So guarda tu mirada en Jesús. ¿Ok? No te olvides de la primera. Dios escogió una ramera. ¿Por qué? Porque Él quiso. Dios te escogió a ti. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿Cuál es la clave? Guarda tu mirada en Jesús. I'll tell you what. The more I see Jesus, the more beautiful He becomes every day. He's so faithful. Hemos tenido en este caminar, mi esposa y yo, cosas que hemos pasado muy dolorosas. Recuerdo una ocasión nomás estar sentados en la sala de nuestra casa con las cortinas cerradas ahí en lo oscuro, abrazados, llorando el uno con el otro. Completamente solos nos sentíamos. Vinieron 2 hermanas a visitarnos, nunca se me va a olvidar, vinieron 2 hermanas a visitarnos, a tratar de animarnos. Y me dijo una hermana, dijo, hermano Aranda, la Biblia dice que cuando David se había unido a los filisteos que vinieron y le robaron sus esposas y los niños y todos ellos, los que conocen la historia saben de qué estoy hablando. Dicen, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Y yo me acuerdo que dije dentro de mí, es todo lo que yo necesito hacer, fortalecerme en Jehová mi Dios. Dios ha sido tan fiel.
El error que cometemos los cristianos es que creemos que otros cristianos no pasan momentos difíciles. Es que creemos que ellos nunca han echado malas, que ellos nunca se han desviado del camino que Dios les había puesto y que tuvieron que regresar. Laila Terhune, la intercedora de Brownsville Assembly of God, dice que ella tuvo una visión, un sueño, no recuerdo qué era, iba caminando con el Señor por un camino y había un camino que salía a un lado y se miraba muy atractivo y ella agarró ese camino y se fue para allá y allá estuvo un rato y luego después se dio cuenta que era un camino sin salida y vino y regresó y ahí estaba Jesús esperándola y le dijo, Señor, ¿por qué no me dijiste que no me fuera para allá? Le dijo, yo ya te había dicho, pero tú de todos modos agarraste. Dijo, ¿y por qué no me dejaste? Dijo, porque yo sabía que ibas a regresar. Hizo entonces, no pierdas de mirada a Jesús. Mira, el que se cae no es derrotado, a solo que no se levante. El que falla no es un fracaso, a solo que no se levante. Han habido levantadas de las cuales yo me he tenido que levantar que no quería levantarme. Entonces no pierdas de mirada al Señor. Voltea a tu hermano y dile, keep Jesus in front of you. I've never followed anyone better. Nunca. Nunca he seguido a alguien mejor que él. Tienes, mira, nosotros ya tenemos nuestros nietos. I love grandchildren. No, I love children too. Okay. No sé, porque Isabel me está mirando así. Como, okay. But I love grandchildren. Pero ya, lo que quiero decirles con esto es que mi esposa y yo ya corrimos un pedazo. Okay. No, nos falta todavía mucho. No estamos listos para colgar los guantes ni para colgar los tenis. We got a long way to go. Okay. Pero ves la fidelidad de Dios. Entonces llegamos a esto, al capítulo 4. Voltea allí. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, los cuales pasaréis con vosotros y levantadas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado, de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que ésta sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemoratorio a los hijos de Israel para siempre. A strange thing to do, ¿verdad? Pero todo tiene un propósito. Y te quiero hacer una pregunta, ¿ok? ¿Qué tantas piedras tienes tú? Porque tus hijos van a preguntar, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué no somos igual que los demás? ¿Por qué yo no puedo ir a esa fiesta? ¿Por qué yo no puedo ir a esa película? ¿Por qué no podemos escuchar este tipo de música? Do you have stones of remembrance? ¿Qué les puedes decir tú a tus hijos? Es que, hijo, yo sé lo que es estar en una cantina.
Hijo, yo sé lo que es estar tan drogado que no sabes ni a dónde vas. Pero Dios me sacó de ahí. Hijo, yo sé lo que es estar sin dinero, hijo. No desmayes tú cuando te falte el dinero. Guarda tus ojos en Cristo. El dinero no es tan importante. Cristo es lo importante, porque hay gente en los matrimonios que reniegan tanto cuando falta el dinero. Todo está bien, todo está espiritual. Aleluya. Hablan en lenguas todas las mañanas. Y luego después llega la cuenta del banco, llegan los biles y no hay el dinero y están ahí la misma lengua que estabas hablando. No, 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 no. Los ojos en Cristo. Yo te puedo decir, yo te podía contar de piedras del recuerdo que yo tengo, que yo les puedo contar a mis hijos, que yo les puedo contar a mis nietos. Cuando no teníamos dinero para comprar un carro, como Dios trajo un hombre que me pasó un carro y me lo vendió por $1. Una van. Cuando me entrevistó para pasarme el mueble y porque no teníamos dinero, yo quería llevar a mis hijos de vacaciones, primeras vacaciones en 7 años de pastorado que teníamos, las primeras vacaciones que íbamos a tomar, y no tenía un mueble. Yo quería un mueble, necesitábamos un mueble, y este hombre, vamos a ver el mueble. Cuando vi la van no podía creer porque yo estaba pensando en algo mucho menos, y el hombre me dice: ¿qué tanto ganas? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu número de seguro social? Voy a checar tu crédito. Le dije: mira, si checas mi crédito no va a estar bueno. Yo te digo ahorita, pero si quieres, chécalo. Se me quedó mirando el hombre, me dijo: tú eres un hombre honesto. Estrechamos la mano, sin dinero, sin crédito, pero con Dios. Me acuerdo cuando no calificábamos para una casa. Todo el lugar me decía que no calificaba para una casa. Mi pastor, que era un hombre de fe, me dijo: deme un tiempo, yo le voy a buscar una casa, deme 24 horas. El siguiente día me llama, me dice: llama este número. Llamamos el número, fuimos a ver la casa. Isabel era una niña pequeñita. Salió Isabel del carro, corrió alrededor, fue, se orinó y dijo: esta es mi casa. La marcó. Nos financiaron la casa. Yo te podría decir historia tras historia. Yo tengo piedras. Yo te puedo decir cómo Dios saca de la depresión. Yo tengo piedras. Yo quiero que mis hijos me pregunten. Yo quiero que mis nietos me pregunten. Y tengo 2 nietos muy preguntones. Los otros 2 todavía no crecen suficiente, pero tengo 2 nietos muy preguntones, mi nieta Alía y mi nieto Steve. Y cuando voy y los levanto de la escuela a veces y los llevo para la casa: Grandpa, tell us this. Y luego el otro, y luego comió Steve: no, Grandpa, tell us this. Y le dice a Alía: be quiet, Stevie, I spoke first. Grandpa, tell us. Y vienen peleando yo tengo piedras que quiero que mis hijos y mis nietos me pregunten: why? ¿Por qué? Y Dios quería que esta generación tuviera algo, que los hijos preguntaran, para que Dios podía exaltarse y enseñarles a ellos que eran el pueblo de Dios y que no estaban solos y que había un Dios de poder que tenía todo poder y toda autoridad. Get some stones of remembrance. Come on, sácalas. Algunos de ustedes se les han olvidado. Aquí tengo a mi hermana que la llevaron para hacerle un proceso del corazón y Dios sanó su corazón. Mi mamá fue sanada de cáncer. Mi esposa fue sanada de un tumor acá atrás. Mi hija fue sanada del corazón. Jesse fue sanado de asma. Tenemos piedras nosotros de qué hablar. Y tú también. Pero a lo mejor se te han olvidado. Entonces Dios está preparando cosas para la conquista. Nosotros correríamos luego al ataque, mis valientes, a la carga. No, primero espérate. Y Dios está preparando,
Y eso aquí estás, está llegando el momento. Y Dios hace estas cosas, estas pausas. ¿Te acuerdas? Y aquí termino. ¿Te acuerdas cuando Jesús va a la casa de Jairo y una mujer le interrumpe? ¿Te acuerdas? ¿No recuerdas la historia? Jesús está en Capernaum, acaba de entrar a Capernaum, ahí tenía su base, ahí vivía en Capernaum. Y cuando llega a Capernaum, viene Jairo, se postra de rodillas delante de él y dice: mi hija está enferma al punto de la muerte, ven y ora por ella y sánala. Y Jesús le dice: yo voy. Y van caminando entre la multitud, los 12 discípulos alrededor de Jesús, protegiéndolo de la multitud. Una mujer se mete entre la multitud, pensando en ella misma: si tan solamente tocare el borde de su manto, yo voy a ser sanada. Tenía algunos creen que era un cáncer, un flujo de sangre, y dijo: si tan solamente, y cuando tocó el borde del vestido de Jesús, Jesús se paró y dijo: alguien me tocó. Los apóstoles le dijeron: la gente te oprime por todo lado y tú dices alguien me tocó. Dijo: no, alguien me tocó porque sentí virtud salir de mí. Y mientras que están ahí parados, Jesús hablando con esta mujer que acaba de sanar de ese flujo de sangre, llegan mensajeros y le dicen a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija está muerta. Dios permite interrupciones a veces, formar el carácter. Las hermanas de Jesús querían que Jesús llegara corriendo. Jesús tardó. Why does he do this? ¿Por qué? Porque tiene que haber piedras de recuerdo. I'm gonna say something, and I'll say it with all respect. We were there with Mike. We were there con tu hijo, Mendy. We were there with your baby boy, Elias, Isabel. Sometimes it hurts, but we look back and we say, God never left us. Nunca nos dejó. So agarren piedras, porque van a preguntar. Aquí paramos, ¿ok? Por hoy.